contarles que... ¿Me puedo volver, por favor, para atrás? Eso. Yo quiero contarles que yo no voy a hablar del penal. Yo voy a hablar algo diferente, pero que no deja de ser restaurativo al problema que se plantea. Yo voy a ir absolutamente a la práctica. Soy defensora general de la provincia de Salta. Salta es una provincia que está muy avanzada en el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos. Fundamentalmente la mediación ha sido elegida hace poco ciudad mediadora. Pero yo quiero contarles que todo esto que venimos hablando del tema del uso de los métodos alternativos, que es sin duda maravilloso. Fíjense que le escuchaba a la doctora Nelly hace un rato y copié para no equivocarme, decía: el derecho nos otorga el uso de la palabra, y justamente el uso de cualquiera de estos métodos alternativos en la mediación es autocompositivo y animarnos a hablar y hablar con el otro para resolver un problema. Recién hablábamos del penal, bueno, será cuando es de naturaleza penal. Les reitero, yo voy a hablar ahora de la mediación puntualmente, y ya les voy a explicar el porqué, en el ámbito fundamentalmente del derecho civil y del derecho de familia. Yo estoy convencida de las bondades de los métodos alternativos. Estoy absolutamente seguro que el poder usar la palabra no solamente pacifica, sino que nos permite, y es a donde tenemos que llegar, a que la mediación y los métodos alternativos, yo voy a hacer hincapié en la mediación porque es lo que más estamos usando nosotros, es sin duda alguna una herramienta para acceder a justicia, y no a la justicia, porque quienes han hecho toda una discriminación de esto, la justicia es al procedimiento judicial, es más entendido como sinónimo al procedimiento judicial, y yo lo entiendo como también una herramienta para poder hacer justicia sin tener que llegar al sistema judicial, y esto es lo importante y lo que vamos a recalcar ahora. Esto creo que es lo más importante, pero así a título anecdótico quiero contarles algo antes de entrar de lleno a esto. Hace unos años festejamos en Salta el 200 aniversario de la batalla de Salta, que fue la batalla más importante dada en Salta y una de las más importantes que se libró por la independencia de nuestra patria. En ese momento me desempeñaba como ministra de Justicia y se me ocurrió hacer una investigación de cómo era la justicia en el norte argentino, porque en esa época la justicia no era como provincial, sino que eran regiones, y las regiones eran Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. ¿Cómo era la justicia en esa época? ¿Y qué creen que me encontré con el mayor asombro? La conciliación, se llamaba así, en esa época era obligatoria. Cuando la justicia estaba a cargo del cabildo, no se había organizado, no existían los jueces como conocemos ahora, no se había iniciado la organización, todavía estoy hablando puntualmente en 1803 en el norte, no se había organizado la justicia como se la conoce tradicionalmente. La mediación, la conciliación, disculpen, era obligatoria hasta 100 pesos. Me llevó mucho tiempo averiguar que era 100 pesos, no me fue fácil. Resulta que lo que encontré era el equivalente en vacas o en mulas. Una mula costaba 1,5 veces que una vaca. Entonces luego hice toda la traducción, y saben que sería algo así como 200.000 pesos de ahora. Lo hagamos dólares, olvidémonos de la fluctuación de los últimos días. 5.000 dólares, mucho, ¿no? Era obligatoria. Primero tenías que llegar a conciliación cuando la justicia estaba a cargo del cabildo. Hoy, siglo XXI, allá siglo XIX, volvemos a hablar de esto como un método interesante para tener que el hombre, que el ciudadano acceda a justicia, que es un derecho humano, universal, individual. Nadie puede cuestionar este derecho. Por eso la primera pregunta es: ¿la mediación está al servicio del ciudadano o al servicio de la justicia? Yo estoy convencida que está al servicio del ciudadano. ¿Y por qué pregunto esto? Porque abajo digo, ¿es una herramienta para descomprimir el sistema judicial? Últimamente nació así. Todas las provincias, lo más democrático, lo más federal, no democrático que tenemos, es la legislación en materia de mediación. Porque todas las provincias tienen una legislación diferente. ¿Por qué? Porque es de regulación provincial. Pero en todas, hoy
tenemos mediación judicial. No hay una provincia en Argentina que no tenga mediación judicial. Entonces, ¿qué? ¿Nació para descomprimir el sistema judicial? Y sí, nació para eso. Pero yo creo que eso no es el sentido ni de la mediación ni de los métodos alternativos. Es tener otra herramienta para acceder a justicia sin que tenga que llegar al poder judicial. Eso me parece que es lo más importante de todo. Por eso yo me pregunto, y aquí voy a ver este cosito. Ajá. ¿Quién me ayuda? Que sea tan buena. Porque no sé qué toco, que no cambia. Ahí está. Por eso es lo que me interesa hacer hincapié, y a partir de ahora voy a hablar en este ratito de los acuerdos de mediación. Ya hemos ido a la mediación, ya hemos dicho las bondades, ya hemos dicho que sirve para restaurar cuando arreglamos algo. Ahora mi pregunta es, ¿y cuando llegue a un acuerdo de mediación, qué validez tiene? Nadie va a dudar de su validez si se cumple, nadie. Mi pregunta es, y yo voy a partir de la base que se va a cumplir siempre cuando el origen fue un problema. Mi pregunta es, ¿y qué pasa cuando no se cumple? Porque estas personas fueron, creyeron un sistema, hablaron, dejaron su tiempo, estuvieron convencidas que esta alternancia les era útil, salieron contentos porque llegaron a un arreglo. Y si el arreglo no se cumplió, ¿qué pasa? Si es judicial la mediación, no hay problema. Porque todo lo que viene judicial, aunque el juez nunca haya visto su acuerdo, solamente mandó a mediación judicial, no hay problema. El problema entonces es cuando salimos del ámbito de la mediación judicial, que hay muchas provincias que tienen. En mi provincia la mediación es interdisciplinaria, con lo cual hay centros de mediaciones privados, en el colegio de arquitectos, de psicólogos, de escribanos, hay centros de mediaciones privadas que hay en otras provincias, Salta no es la única, o sea que no es que estoy hablando solamente de una problemática de Salta, ¿no? Hay en muchas provincias, les reitero, cada uno con una legislación diferente, si sos tan amable. Esto va a estar íntimamente ligado a las diferencias de la legislación en Argentina, porque hay mediación judicial, mediación privada y mediación comunitaria. Cuando el acuerdo fue en la mediación judicial no hay ningún problema. Si no se cumple lo voy a poder ejecutar. La mayoría de las leyes dicen que tiene fuerza ejecutoria. Sigamos por favor. También va a estar íntimamente ligado de la mano de que ¿quién puede ser mediador? En aquellas provincias que mediador es solo abogado, también le dan fuerza ejecutoria, no importa cómo sea el trámite, le dan fuerza ejecutoria. El problema está en aquellas provincias que amplían y la mediación es interdisciplinaria, o inclusive, como en mi provincia, esperemos un cachitito eso, por favor, ¿me volvés atrás? En mi provincia que hay mediadores comunitarios que son personas que tienen secundaria terminada, debidamente capacitada y acreditada su capacitación por el órgano que regula en la materia. Ahora vamos a volver entonces al acuerdo de mediación y cada uno lo va a pensar de acuerdo a cómo está regulada la mediación en su provincia. Ahora sí, por favor. Miren, yo quiero mostrarles la importancia de la mediación. Este es el mapa de mi provincia. Ahora me haces un clic. Ella es una divina, me ayuda. Aquí va, hasta ahí nada más. Algo pasa. Ahí, no, volvamos para atrás. Volvemos 1 y 2. Ahí, en eso. Fíjense, estos son los centros de administración de mi provincia, administración de justicia, o sea, donde hay juzgados, en una provincia de 155.000 kilómetros cuadrados, una geografía muy distinta, y qué decirles la idiosincrasia absolutamente diferente, por lo cual es muy importante la mediación, porque cuando yo arreglo de acuerdo a esa idiosincrasia, porque un alimento en la ciudad de Salta no es lo mismo que un alimento en La Puna a 5.000 metros de altura. Y hablamos de alimento. Entonces, qué importante que en este método alternativo yo voy a poder tener en cuenta esas diferencias. Por favor, la otrita. Esto que viene ahora, no, una menos. Ahí. Ah, sí. Ahí han aparecido como unos escuditos celestes. Esta es la mediación penal, porque en mi provincia hay mediación penal y muy buena. Y eso es la mediación penal. Entonces, que los manejan los fiscales. Los defensores a veces podemos pedir un poco, pero sí tiene buena relación con el fiscal, seamos realistas, porque en el fondo lo manejan los fiscales. Y ahora sí, volvamos, miren esto. Estos son los centros comunitarios de mediación. ¿Qué les parece? ¿Nos ayudará a descomprimir los problemas de la gente? Fíjense en cómo fue uno y otro. No es acá
método alternativo realmente un derecho de acceso a justicia? Entonces mi pregunta es, ¿qué validez le doy a ese acuerdo hecho en estos centros comunitarios? Por eso es lo que yo le digo, quiero ir a la práctica. Nada más que en Salta Capital, el Centro de Mediación Comunitario Salta Capital, que atiende solo a la defensa pública, tiene más de 4.000 pedidos de mediación por año. Más. En esto llegamos a un acuerdo a un 50%, 47, 50, ustedes saben que no son números fijos. Ahora, el problema es, ¿qué hicimos con ese acuerdo? Si no tiene validez, porque está hecho en un centro donde no intervino el Poder Judicial, y si bien estuvieron perfectamente asesorados, pudo ir el defensor, hay un grupo de abogados que los asesora, o sea que no es que le faltó asesoramiento, no le faltó la pata jurídica, la cosa, no. Entonces, por eso acá la pregunta es en la práctica, la necesidad imperiosa que esos acuerdos tengan validez para poder ser ejecutados en caso de incumplimiento. Entonces, estos de la defensa venimos trabajando porque no queda más alternativa que llegar a una homologación judicial para darle esa voluntad a las partes que se animaron a conversar, que se animaron a usar un método diferente, que ese acuerdo de ellos pueda ser ejecutado. Muchos dirán, bueno, pero con el acuerdo ya está, se acabó. Sí, bueno, pero la realidad es que cuando el acuerdo no se hace en centros de mediación judicial, no tiene ese valor. Entonces estamos volviendo a hablar de esta justicia que tiene que tener valor. ¿Por qué? Porque las partes resolvieron su conflicto. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión, ¿sí?, que debíamos tener que homologar. Hemos tenido dificultades un montón, porque cuando iba la homologación los jueces venían y pedían ratificar el convenio. ¿Ustedes creen que alguien que dividió un condominio, que llegó a una cuota alimentaria, cuando a los 2 meses le hacen ratificar y fue a su casa y le dijeron, qué tonto que sos, solamente a vos se te ocurre darle eso? ¿Ustedes creen que va a ratificar la firma? No, ¿de qué nos sirvió esa mediación? ¿De qué nos sirvió ese acuerdo de voluntades? Si después tengo que volver a ir a decir al juez, porque es juez, que sí, que es válido. Entonces, el tema es que después el otro problema que teníamos, que como no estaba en el Código Procesal Civil y Comercial, no se lo entendía que los jueces podían homologarlo. Y porque además decían que el conflicto no había sido expuesto en sede judicial. O sea, hemos tenido que dar unas cuantas batallas, ¿sí? Ay, gracias, para poder llegar ahora a un proceso donde a ese convenio lo vamos a homologar. Ahora, ¿qué hacemos? En la conversación inicial ya se les habla de la homologación. Es fundamental porque es voluntario. Yo no puedo obligarlo a las partes que lo homologuen. Esto tiene la cuota de voluntariedad como la tiene también al de arreglar o no arreglar en una mediación. Porque puede ser obligatoria antes de iniciar determinado juicio, pero nadie me puede obligar a arreglar. Es de acuerdo si las partes convinieron o no. Por eso es importante... discúlpame, volverme un poquito atrás. Incluir en el discurso inicial, por supuesto, asesorar a las partes, más allá de la cuestión de fondo, asesorar sobre qué es la homologación y para qué sirve, y como les decía, la voluntariedad. ¿Qué hemos hecho en la práctica? Entonces, junto al comenzar la mediación, en ese discurso se le habla de la homologación. Cuando terminan, suscriben un poder para homologar, para que la defensa, y esto se los comento a usted porque aquí hay muchos defensores, para que la defensa les haga el trámite que va a ser absolutamente gratuito, porque estamos en el ámbito de la defensa, y a las personas que hemos atendido van a ser personas que por su capacidad económica, yo siempre digo que más importante es la esfera cultural que la económica, han podido acceder a que sean atendidos por la defensa. Ahora sí, si sos tan amable. Motivo por el cual hemos iniciado un proceso que venimos nosotros evaluándolo. Sigamos bonito más, bonito más, bonito más, bonito más. Eso, gracias, antecitos. Entonces, hemos hecho un proceso que en un promedio de 3 meses a 4 meses la persona llegó con su problema y nosotros le entregamos ese convenio homologado que tiene obviamente fuerza ejecutoria porque obtuvo la fuerza de una sentencia. Y no importa cuál haya sido el origen, si el origen viene de un centro comunitario de mediación. Pero lo que queremos es que se tenga en claro
que este uso de esta herramienta alternativa, que para nosotros es un acceso a justicia, que no tiene que ir obligatoriamente por el sistema judicial y que no debe servir solo para descomprimir a los juzgados, tiene que tener fuerza por sí mismo. Está bien, alguien me dirá que lo diga la ley, sí, pero hasta que la ley lo diga, nosotros tenemos que buscar una alternativa para que estos convenios que se hacen, les reitero, en un solo centro, nosotros hacemos con acuerdo más de 1.500, 1.800 por año. ¿Por qué en un solo centro? Porque como había todos esos otros centros comunitarios que estaban marcaditos con rojo, la persona recurre, cuando estamos hablando de los atendidos por la defensa pública, al centro que es más próximo a su domicilio. Entonces, en el pueblo va a tener un centro de mediación. O sea, siempre va a poder arreglar, siempre, si tiene la voluntad de hacerlo, o por lo menos lo va a intentar. Ustedes saben que muchas veces se sientan, no arreglan, pero después van y quizás terminan arreglando en otro momento. Entonces, en definitiva, esto era lo diferente que yo quería plantearles, que es ya la aplicación práctica de una herramienta que a mí me parece que es absolutamente útil. Y esto es que la persona que hizo uso de esta herramienta sepa que el acuerdo que llevó lo va a poder ejecutar en caso de incumplimiento. Bueno, esto era lo que quería mostrarles como una experiencia práctica y de muchísimos casos. Y solamente una última palabra y termino, que nosotros llegamos a observar la necesidad imperiosa de homologarlo, porque cuando íbamos haciendo estadísticas veíamos que se repetían en el transcurso del año muchas veces las mismas partes con el mismo objeto de mediación. Entonces entramos a preguntarnos qué pasa acá. Y pasa que cuando lo tenían que ejecutar, en el juzgado, cuando tenían que ejecutar, les decían, ah, mira, tenés que homologarlo. Cuando iban a homologar, el juzgado ya no se los quería homologar. Otra de las cosas que le planteaban, ah, no, este acuerdo tiene 6 meses, 8 meses, ya no tiene valor. No, la palabra tenía tanto valor ahora como 6 meses atrás. Así que quería hacerles llegar una experiencia práctica de el uso de los métodos alternativos como un sistema de acceso a justicia. Muchas gracias.